compleja. Yo sé que es día viernes, que hace calor, que quieren irse a la playa, salir con su familia. Pero bueno, es así. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar, como yo les digo. No deje de estudiar. Va a aprender mucho y se puede transformar en un consultor. ¿Por qué no? En un profesor, ¿no es cierto? Eso. Entonces, los bienes de uso, de acuerdo a nuestra resolución 3, tenemos, ¿no es cierto?, un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior. Tenemos el concepto del deterioro para unidades generadoras de efectivo y para unidades de hora no generadoras de efectivo, que el deterioro aquí está. Bueno, la tabla de referencia de la vida útil, también la resolución 3 tiene esto. Y bueno, siguiendo con esta normativa, tenemos los activos intangibles, las propiedades de inversión, costos de estudios y proyectos, las concesiones, el arrendamiento. El arrendamiento es interesante verlo. En una de esas le hacemos ahora. El arrendamiento es una cosa que tienen que estudiar. Claudio se ganó un libro Bienes de Uso. Ese libro, Bienes de Uso, al final tiene muchos ejercicios que le van a servir. También, ¿no es cierto?, el tema del arrendamiento es interesante y a ustedes les genera un impacto, un trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta de que el leasing financiero, que el que ustedes reconocen en los estados financieros, la norma dice que se reconoce al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. ¿Y eso qué es lo que es, profe? Eso, el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Se reconoce al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Y entonces se reconoce un activo en leasing y un pasivo en leasing. Posteriormente usted reconoce una provisión de intereses a intereses por pagar. Y después usted paga la cuota 1. Y después ajusta entonces los intereses en resultado. Y actualmente, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo viene la normativa? ¿Cómo viene la normativa? ¿Alguien me puede decir cómo viene la normativa el leasing, de acuerdo en la normativa 6820? ¿Cómo viene? Viene a valor de contrato, ¿cierto? ¿Cómo viene, estimado? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie contabiliza el leasing ahí? ¿Cómo viene el leasing contabilizado de acuerdo a la normativa? Nosotros en Teñeral somos un municipio pequeño y no tenemos leasing. Pero en un curso de la Contraloría en una oportunidad nos hicieron leasing y eran unos tremendos asientos con la normativa anterior. Era bien complicado. Así que, pero nos sirvió para tener una idea. Ya. Ok. Entonces, el leasing, ¿no es cierto?, viene a precio, en la normativa 6820 viene a precio según contrato. Por lo tanto, si hay, por ejemplo, un leasing de 5 años, 60 cuotas de 100.000, bueno, lo multiplico y reconozco un activo y un pasivo. Y después reconozco
el interés y el interés por pagar. Pero viene de acuerdo al número de cuotas, P por Q. En cambio acá no, acá al inicio se reconoce al monto menor entre el valor actual del bien y el valor actual de las sumas, de las cuotas de pago mínimo. ¿Anotaron eso? El menor entre, y vamos a ir al leasing para mejor trabajar con el texto, como es el de idea, ¿no es cierto? Arrendamiento. Página 85. Arrendamiento. Entonces, reconocimiento y valoración. El arrendamiento financiero. Para el arrendatario, en este caso la municipalidad. Los arrendatarios reconocerán como activo los bienes sujetos a arrendamiento financiero. Y como pasivo, las obligaciones asociadas a los mismos. Recuerde, los activos y pasivos deben ser reconocidos por montos iguales, determinados por el menor valor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos acordados por el arrendamiento, calculado cada uno al inicio del arrendamiento. Página 87, párrafo 11 y 12. Así tiene que ser siempre, ¿vale? Siempre. Siempre cite el texto y cite la página y el párrafo. Eso. Por favor, haga siempre eso. Va a quedar muy bien, va a quedar como un profesional serio, eficiente. No tiene dónde equivocarse. Entonces, para el párrafo 13, para el cálculo del valor presente de los pagos acordados por el arrendador, incluida la opción de compra, el factor de descuento a utilizar es la tasa de interés nominal. Esa es una opción. Entonces, la tasa de descuento es la tasa de interés nominal del contrato. En caso de no existir otros pagos asociados o en su defecto, la tasa de interés implícita en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarla. De lo contrario, se usará la tasa incremental de préstamo del arrendatario. Entonces tengo tres tasas. ¿Cuál es la tasa que vamos a utilizar para nuestro ejercicio? Usemos la tasa nominal, es más fácil, porque eso viene en el contrato. Cuando usted contrata un leasing financiero, lo primero que usted se entera es el costo financiero. ¿Cuál es el costo financiero? La tasa nominal. Entonces, tiene tres opciones: la tasa incremental, la tasa implícita o la tasa nominal. Siempre la tasa implícita es mayor que la tasa nominal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gastos. ¿No es cierto? Hay gastos. Es como cuando usted va al banco y le dice, señor, ¿me puede prestar 3 millones? Claro, firme los pagaré, firme todo. Usted llegando a su casa va a encontrar que su préstamo está depositado. Usted llega a la casa y ¿cuánto le depositaron? 2 millones 9 y algo. ¿No es cierto? No le depositaron 3 millones. ¿Por qué? Porque le descontaron de inmediato los gastos de administración, el impuesto de timbre estampilla, etc. Entonces, si la tasa es 2% por 3 millones, en realidad no le pasaron 3 millones, le pasaron 2 millones 9. Entonces, la tasa es más alta. Y eso se puede calcular. Ya, pues, pero, profe, vamos a hacer el cálculo entonces del leasing. Bueno, vamos. Se dan cuenta que yo me motivo solo porque ustedes no preguntan, pues entonces tengo que hacer algo, si no me muero aquí. Vamos entonces a hacer el cálculo del... Ya, ahora otro ejercicio. ¿Qué grupos son ustedes? ¿Qué curso es? Profesor, este es el grupo 15C2. Ya, 15C2. Gracias.
Grupo 15C2. Ya. Ya. Estoy contento hoy día porque me llegó una buena noticia. Ya. Entonces vamos por, ¿qué dijimos? Arrendamiento. Recuerden, arrendamiento, resolución 3, página 85, arrendamiento financiero, ¿cierto? Párrafo 11, los arrendatarios, en este caso la municipalidad reconocerá como activo los bienes sujetos a arrendamiento financiero y como pasivo la obligación asociada a los mismos. Vean ustedes que la norma no habla del reconocimiento de los intereses, solamente habla del reconocimiento del activo en leasing. Así que, párrafo 11, ¿no es cierto? Página 87, párrafo 11. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a hacer, supongamos que sea una máquina. Yo siempre, es lo mismo en todo caso, la máquina. El leasing, periodo. Supongamos, ya. Supongamos que el valor razonable. Así dice, ¿verdad? Los activos y pasivos deben ser reconocidos por montos iguales, determinados por el menor entre el valor razonable del bien y el valor presente de los pagos de las cuotas de pago mínimo. ¿Vale? Ya. Entonces, supongamos, yo digo, este es un ejemplo, puede que me resulte, que no me resulte. El valor razonable, si me va a resultar, no se preocupe. No, usted no se preocupe. Ahí. ¿Cierto? El valor razonable. Profe, ¿qué es lo que es el valor razonable? ¿Te acuerdas que en la mañana hablamos del valor razonable? El valor razonable es donde dos personas en forma libre, sin presión alguna, sin coacción, debidamente informados, están dispuestos a hacer una transacción. Ese es el valor razonable. Vale. Es decir, si yo voy a comprar esta máquina, vale 120.000. Perfecto. Pero me ofrecen un arrendamiento. Un arriendo, arriendo, ¿no es cierto? Un leasing financiero. Ya. Arriendo financiero, leasing financiero. Ahí. El leasing financiero. Y me dicen que las cuotas, ¿no es cierto? Cuotas son 5 cuotas. Vamos a colocar aquí periodo. Ahí tenemos el interés. Ahí tenemos el capital. Y ahí tenemos saldo final. Ahí.
0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el leasing, cuota, 5 cuotas. Y la opción de compra, son 2.000. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, ¿dónde voy a ejercer la opción de compra? Aquí. Esta es la cuota. Y este sería el saldo del capital. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? ¿Cuánto es la cuota? 23.500. Ahí. 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 $23.500. Ahí. Y como ahora en el último periodo voy a ejercer la opción de compra, ahí entonces son 25.500. ¿Vale? Sí, profe, vale. Ok. Entonces necesito calcular esto. Entonces, no me gustó eso. ¿Vale? Ok. Entonces voy a calcular esto. Me voy acá, como siempre, al DNA y tasa. Me faltó la tasa, 5%. Vamos a hacer aquí con la tasa del 5%. Ahí estamos. Entonces, recuerden, valor razonable 120. Me falta calcular el valor actual de la suma de la cuota de pagos mínimos. Y esta es la suma de las cuotas de pagos mínimos. Pero esto es a valor presente, a valor actual. Por lo tanto, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto es el valor actual. La manera de saber esto es ir aquí, fórmula, DNA, ahí. Entonces, tasa, 5%. Ahí. Periodo 1, 23.500. Periodo 2, 23.500. Periodo 3, 23.500. Periodo 4, 23.500. Periodo 5, 25.500. ¿Cuánto es el valor presente? 103.310. Voy a tomar ese valor. Entonces son 23.310. Ese es el valor presente. Espérenme un poquito, que ya vuelvo. Estoy ahí en el formato. Ahí. En el formato. Ahí. Formato. Ahí.
Entonces, bueno, vamos a ver un poquito para acá y lo voy a colocar aquí. Ahí. Recuerden, 103, 310. Entonces, voy a calcular los intereses para el periodo 1. ¿Qué dije yo? Ahí. 103, 310. Ahí. Ese sería el valor actual. Entonces, ¿cuántos son los intereses para el periodo 1? Son igual este valor por el 5%. Ahí. Este valor va a ser igual el monto de la cuota menos este valor. Ahí. Este valor va a ser igual este monto menos este otro. Ahí. Este será igual a este saldo de la deuda por el 5%. Ahí. Este monto será igual a este monto de la cuota menos ese valor. Ahí. Este valor va a ser igual a este monto menos este valor. Ahí. Este valor va a ser igual a este monto por el 5%. Ahí. Y este valor va a ser igual este menos este otro. Yo lo estoy haciendo el camino largo. Hay gente que no es cierto, que está aprendiendo, y yo también, y ahí, por el 5% ahí. Y este monto va a ser igual este menos esta. Y esta va a ser igual a este menos esta. Y esta va a ser igual a este por el 5% ahí. Y este, ¿no es cierto?, va a ser igual eso menos este otro ahí. Y este va a ser igual a este menos esta ahí. Y estamos. Entonces, ¿se da cuenta? La pregunta es, ¿cuánto suma esto? El capital. ¿Cuánto suma el capital? Ahí. ¿Cuánto suma? Ahí. 103. Ya. 103. Estas son las cuotas. ¿Cuánto suma el monto total de las cuotas? Ahí. Pero estas son las cuotas. La norma habla. Los activos y pasivos deben ser reconocidos por montos iguales, determinados por el menor valor entre el valor razonable, que son 120, y el valor presente de los pagos acordados por el arrendamiento, calculados cada uno al inicio del arrendamiento. Entonces, ahí estamos. ¿Cuál es el monto menor? El monto menor entre 120, ahí, entre 120 y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. ¿Cuál es el monto menor? 103. Entonces, entre ese y ese, ya. Y luego dice, se reconoce un activo en leasing. Registro contable. Entonces, registro contable. Aquí tenemos el código.
¿no es cierto? Aquí tengo el código. Ya ustedes lo encontraron los códigos, ¿no es cierto? Claro, profe, claro, claro. Entonces aquí tengo activo en leasing. ¿Por cuánto? Por el monto menor. Ese, profesor. Muy bien. Pasivo en leasing. ¿Por cuánto, profe? Por ese monto. Ahí. Qué maravilla. Qué lindo. Sí, profesor, pero falta ahora contabilizar. ¿Qué falta contabilizar? Los intereses. Ya, hágale. Glosa. ¿Cómo estamos con los códigos? ¿Los encontraron? ¿Están buscando? Entonces los mismos códigos ahí. Entonces, aquí deberíamos contabilizar los intereses. Ahí. Eso va a ser igual a... contra intereses por pagar. Y ahora tengo que pagar la primera cuota, ¿no es cierto? Bueno, aquí la glosa será glosa provisión. Entonces, pago de la primera cuota. Pago, la primera cuota será esto, ¿no es cierto? ¿Encontraron los códigos? No hay colaboración. Activo 144. 144, Para los activos Ya. leasing. ya. ¿Y el pasivo? 231, ahí no cacho. Ya. No. Pasivo por leasing. Está en el plan de cuenta. Búscalo en el plan de cuenta.
Acá entonces vamos a contabilizar el pago de la primera cuota. El pago de la primera cuota va a ser igual a intereses, ¿no es cierto? Esta. ¿Verdad? Ahí. ¿Cuánto voy a pagar en el primer pago? ¿Cuánto? Aquí es, ¿verdad? Ah, eso va a ser igual. Eso va a ser igual. Este monto. Y la cuota es, y esa cuenta es esta. Así, eso va a ser igual. Es. Entonces, banco. O ustedes le colocan cuenta por, ¿no es cierto?, por pagar y después la pagan, pero vamos directo a banco. Ahí. Y entonces, si yo veo aquí, la suma de los dos, 23.500. Yo sé que hay una diferencia de $1 ahí, pero 23.500. Ahí. Y así sucesivamente. Entonces, la glosa, ¿qué dirá? Perdón. La glosa dice, pago primera cuota. Ahí estamos. Parece que lo había hecho. Ahí está. Entonces, y así pues, cuota 1, cuota 2, cuota 3, y 4 y 5, y ahí llegamos, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora aquí falta, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Contabilizar esta cuestión. ¿Qué falta contabilizar? Esta cuenta, esta provisión. Esta la tengo, esta es una cuenta de activo y esta es una cuenta de pasivo. Entonces, esto ya lo voy rebajando aquí, ¿ves? Voy rebajando hasta que se hace 0. Pero esta cuenta que está en el activo tiene que irse rebajando con una cuenta de gasto. Entonces aquí son gastos financieros. Y aquí voy a recoger esta cuenta. Ahí, ahí, ahí. Entonces, esta es una cuenta, voy rebajando el activo, ¿verdad? Contra los gastos financieros. Ahí. Y aquí. Ahí. Esta, ¿cierto? Y así, cada vez que pago la cuota, ¿no es cierto? Voy rebajando estos gastos financieros, voy reconociendo gastos en resultados y voy rebajando este
este activo hasta que se hace cero. En los 5 años eso queda en cero. Y ahí estamos. Entonces lo más importante, bueno, en realidad todo es importante, es calcular el valor actual de la suma de la cuota de pago mínimo y determino los 103,310. Y puedo entonces ver que los 103 es menor al valor razonable. Y entonces reconozco los 103 como el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo como el monto menor. Y reconozco entonces, hago mi tabla de amortizaciones, reconozco el activo y el pasivo en leasing, reconozco los intereses por pagar y después me voy pagando todos los años la cuota y voy rebajando los intereses y estamos. Sin embargo, esa es la relación del pasivo. Voy pagando las cuotas año 1. Mientras tanto, la máquina, el activo leasing, se deprecia y su depreciación va a comenzar por este monto, 103. Y como le asigno vida útil, bueno, se deprecia y como es un bien generador de efectivo, entonces lo voy a depreciar, determino el valor libre y busco el monto recuperable y lo comparo. Habrá deterioro de valor cuando el monto recuperable es menor al valor libre del activo en leasing. Y volvemos a lo que está más arriba, como bien de uso, y se repite. Cambian los códigos, pero la técnica es la que hemos conversado. ¿Dudas? Para hacer día viernes, noviembre, 5 de noviembre. No está malo. Yo, por empeño, no me quedo. Vea usted. Entonces, esa es la motivación que se necesita tener para estudiar contabilidad. Hay que trabajar con gente que quiere trabajar, que está disponible, que quiere aprender. Eso es el arrendamiento. La agricultura también es un tema para ustedes, para algunas municipalidades es un tema nuevo. Los fondos en administración, las provisiones, beneficios de los empleados, impuestos, transferencias, multas, ingresos, ingresos de transacciones con contraprestación, ajuste a disponibilidades, detrimento, efecto en la variación de tipo cambio, deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Ya vimos ahí, espero, si ustedes me recuerdan, en las próximas clases, dar ejemplos de cómo se determina el deterioro en aquellos activos en que estos no generan efectivo. Como alguien dijo por ahí, una biblioteca, una plaza, ¿no es cierto? Un activo en donde, ¿no es cierto?, un museo en la cual ustedes tienen control y está registrado en la contabilidad, sin embargo lo tienen que depreciar y ese valor libre lo tienen que medir para saber si tiene deterioro. Bueno, ya dijimos, los enfoques que existen para activos no generadores de efectivo. Y el enfoque son tres, ¿no es cierto? El enfoque del costo de reposición depreciado, el enfoque del costo de rehabilitación
y el enfoque de las unidades de servicio. Es un poquito más complejo, sí, pero lo tiene que estudiar, porque lo más probable es que tenga que calcularlo. Mire, estas cuestiones no son complejas, estas cuestiones son de aprendizaje. Una vez que usted lo haga, después al año siguiente lo va a seguir haciendo, y estamos. Y se repite todos los años. Pero es una cosa que te permite aprender muchísimo. Y eso se va llevando un historial y se va trabajando. Se va perfeccionando. Yo los invito a estudiar. No se van a aburrir. Se van a sorprender. Que sobre todo los que muchos años llevan trabajando en contabilidad y ya estaban como ahí, como que como lo mismo. Ahora no. Ahora cambió. Se necesita conocimiento, se necesita entrenamiento, se necesita estar leyendo. Las normas cambian, se van derogando, se van absorbiendo unas con otras. Por lo tanto, uno tiene que estar atento a la normativa. Con seguridad, la Contraloría va a ser la primera entidad que a usted le va a avisar. ¿Sabe qué? Ha sufrido una modificación la resolución 3 y le va a dar versión 1, 2, 3 o actualizada a tal fecha. Porque Tal vez, profesor, es cómo la teoría se lleva a la práctica. Yo creo que ese es un tema complejo, poder practicar estas cosas en la realidad de los municipios. Por eso se agradecen estos tipos de ejercicios, todas estas cosas. Igual es un trabajo, harto trabajo. Claro, y por eso yo lo estoy grabando, el ejercicio, lo estoy archivando para que cuando terminemos el curso alguien me va a decir, profesor, esos ejercicios me los puede enviar y ya está hecho, ¿viste? Además que, por ejemplo, los sistemas, nosotros usamos sistemas contables como automatizados. Entonces, yo creo que ahí tampoco nos permite visualizar efectivamente cuáles son los cambios, porque al final uno se empieza a ingresar datos y todo este ejercicio uno no, en el fondo lo hace prácticamente el sistema. Entonces, eso a veces, claro, es bueno tener el ejercicio a la vista porque permite entender qué está haciendo el sistema. Es correcto, es correcto. Y por eso existe el oficio o la actividad que se llama análisis de cuentas. ¿No es cierto? Yo cuando imprimo el balance, tengo que revisar las cuentas y para poder revisar cuentas tengo que estar entrenado tal como lo estamos viendo ahora. Si no, no podría detectar el error. Uno más o menos tiene idea. Bien, estimados, que tengan excelente fin de semana, motívense y ya estamos. ¿Vale? José. Sí, profesor. Estamos listos nomás, no lo quería interrumpir. Ok, que esté muy bien. Que descanse, nos vemos el lunes si Dios quiere. Gracias, muy buena la clase. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Nos vemos el lunes.